Saludos. Bienvenidos al segundo episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. Hoy, Andrés y yo estaremos hablando con el documentalista Ricardo Olivero Lora sobre su nuevo proyecto New Yorican Basket. Suscríbete a nuestro podcast a través de iTunes para descargar nuestros episodios y escucharnos cuando quieras. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Bueno, está con nosotros el Ricardo Olivero Lora, documentalista, abogado, un tipo polifacético y también creador de algo que para mí tuvo mucho valor sentimental, Radio Huelga, pero eso lo podemos discutir en otro programa. Saludos, Ricardo. Saludos, pero tengo que aclarar que abogado no soy. Le debo mucho a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, pero no terminé ese grado y me fui a hacer otras cosas. Algo me decía que una aclaración así venía. Pues parte de este podcast tiene el fin de traer gente distinta, gente que está haciendo cosas bien nítidas dentro del independentismo y fuera de él, pero de sus distintas manifestaciones. Y Ricardo es un tipo bien creativo y nos gustaría saber pues, de qué se trata este nuevo proyecto que se llama New Yorican Basket. Pues mira, New Yorican Basket es un documental cinematográfico que trata sobre la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico que participó en los Panamericanos del 79 y al mismo tiempo las distintas dinámicas y contextos en que se celebraron esos juegos en un periodo en Puerto Rico de bastante actividad relacionada a la Guerra Fría y al mismo tiempo es un intento de reflexión sobre el concepto de identidad, de qué es eso que llamamos nosotros y nosotras puertorriqueños. Y aparte de ti, ¿quiénes más son parte de este proyecto? Pues mira, este es un proyecto que fue codirigido conmigo, por este servidor y por Julio César Torres, un muy buen amigo mío y cineasta de muchos años. Los productores fueron Freddy Marrero, Ilia Vélez, fue editado por Eduardo Mariota, que hizo un excelente trabajo también, fue musicalizado con composiciones solamente para el documental por Itu Ríos y al mismo tiempo participan múltiples bandas de la escena aquí en Puerto Rico. ¿Y cómo te surgió la idea de empezar este proyecto? Pues mira, es que yo siempre mi vida ha estado bien estrecha a los deportes desde pequeño, así también mis hermanos y mi hermana, y mi hermano mayor estuvo por un tiempo trabajando en el programa de desarrollo de las selecciones nacionales juveniles de baloncesto, y dentro del proceso de captación de talento, pues en un periodo visitaron distintas ciudades donde hay un enclave fuerte de la diáspora puertorriqueña, allí en Estados Unidos, y cuando estaba en una de esas captaciones en Nueva York tuvo contacto con distintas figuras del baloncesto neoyorquino que le hicieron muchas historias, le hicieron unas historias relacionadas a cómo fue que empezaron a llegar esos primeros puertorriqueños del barrio a jugar baloncesto aquí. Y de ahí él me lo comunica y en ese momento yo estaba buscando tema para montar el documental y tan pronto él me lo dijo, pues ¡pum! ¿Esto fue hace como cuánto tiempo ya? 4 años atrás. Sí, yo como que escuchaba algo. Hace 4 años atrás. Claro, sí. Yo veo que tienes un interés particular en darle una voz o hablar un poco de la diáspora boricua y el rol que tienes en la discusión y en la identidad puertorriqueña. O sea, así. Sí, nosotros, en cierto modo, esto también es una especie de homenaje. Si lo vamos a mirar desde esa perspectiva a la diáspora y a los neoyorricanos, en el sentido que cuando casi siempre surgen proyectos que hablan de la diáspora, casi siempre parten de la diáspora misma, de sectores desde allá tratando de validarse, ¿verdad? Y de acercarse, que eso está muy bien, pero también nos parece que hace falta una producción cultural mucho más presente de las personas que no somos parte de la diáspora, que estamos todavía viviendo aquí en la isla y queremos reconocerle precisamente esas aportaciones políticas, sociales y culturales a la diáspora
Y por eso es que nos parece que esto tiene una particularidad este proyecto, porque es un proyecto sobre la diáspora, pero de personas que estamos nacidos y criados aquí en Puerto Rico. Y durante el proceso y la creación del documental, ¿encontraste obstáculos en el camino o todo fluyó bastante bien? No, muchacho, todo parte de la premisa de cualquier ejercicio de cine en Puerto Rico es casi un asteroide. Varias preguntas. ¿Qué apoyo recibiste de entidades gubernamentales, si alguno, o qué trabas en términos? Pues sí, pero para terminar la pregunta que me había hecho anteriormente, pues sí, tuvimos múltiples obstáculos, específicamente con lo relacionado al acceso del material de archivo. Eso nos resultó quijotesco poder acoplar todo ese material porque no existe un archivo central del deporte puertorriqueño y eso es inexcusable porque... Y esto en otros países hay archivos... Claro, ¿no? En distintos espacios, pero no solamente eso, es que el registro histórico del deporte es esencialmente sus transmisiones televisivas. Y aquí ningún canal en Puerto Rico tuvo la disciplina de tener un archivo guardado y registro histórico de esto. Tanto así de que me cuentan personas que trabajaban en las transmisiones de Guapa que cuando tenían un contrato que estaban transmitiendo todos los juegos de la liga, ellos sacaban los juegos de la transmisión, cogían los tapes al otro día y se los daban a la división de noticias y se borraba para siempre ese recuerdo histórico. Así que fue bien dificultoso con poder hacer ese acopio de material de archivo, precisamente por ese problema. Entonces, sobre el financiamiento del gobierno... O más que el gobierno, sí, ¿cómo financia un proyecto como este? Pues mira, el proceso, básicamente, esto es el mismo concepto a nivel mundial en la construcción de propuestas cinematográficas, ¿verdad? Hay múltiples variantes, claro está, pero el principio básicamente es el mismo. Uno somete una propuesta, en el caso documental, pues que tenga un tratamiento lo más desarrollado posible, con un plan de rodaje, con una aproximación cinematográfica, y también tiene que incluir ahí fuertemente todo el presupuesto de lo que va a tener que usar y montar esa propuesta. Pues nosotros montamos esa propuesta ante la convocatoria del 2013 de lo que ya no existe, que es la Corporación de Cine. Y en esa convocatoria participaron múltiples proyectos y nosotros fuimos uno de los 3 agraciados que logramos ganar el financiamiento, que es un financiamiento, es un concepto bien neoliberal de cómo de financiar el cine, porque nosotros sometimos un presupuesto y ellos nos daban un préstamo por el 80%. O sea que todo gira en torno al intercambio financiero y todo este tipo de cosas. ¿Y a esa corporación que mencionaste le dieron un tajo? ¿Actualmente no existe o se reformó? No, eso lo cambiaron y ahora es una división del Banco Gubernamental de Fomento. Pero también ya al día de hoy eliminaron el fondo cinematográfico, que también eso era parte de lo que nutría a estas producciones. Entonces el gobierno me da ese préstamo que yo tengo que pagar. Así que, claro, también están los incentivos contributivos de la ley 22, creo que es. Sí, creo que es la ley 2022. La ley 2022, la de los créditos contributivos para las producciones locales de cine, que sí nos han servido de herramienta. Pero por eso mismo es que planteo que el modelo actual, aunque sí yo tengo que decir de que nos ha funcionado en términos de producción, ha sido a cuesta de trabajo innecesario de parte de nosotros, de tener que entrar al mundo, de todo ese mundo corporativo y de todo este tipo de manejos de finanzas y cosas para poder bregar un proyecto. Y lo que termina haciendo es entonces pues créditos contributivos, préstamos y financiamiento, etcétera, etcétera. Te quería preguntar si están organizados los documentalistas o cómo está ese mundo en términos laborales. Pues históricamente el cine ha estado muy desorganizado como sector. Los pocos intentos que se han hecho de integrar tanto gremial o desde otros ángulos al asunto organizativo han estado en fracasos, pero tengo que hacer una gran salvedad, y aquí es la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, ADOC, que es la única organización de cineastas bona fide, en este caso documentalistas, que están organizados y están
llevando a cabo una labor titánica para levantar el cine documental en Puerto Rico. No solamente eso, sino con una visión social muy fuerte, tanto organizativamente como en los trabajos de la gran mayoría de sus participantes. Y creación, que no sea meramente venir a rodar películas con Lawrence Fishburne. Claro, pero que en ese sentido eso no necesariamente es malo para nosotros. Desde la perspectiva de principio de las extensiones contributivas y todo eso, sí, eso tiene múltiples ángulos de crítica, pero el hecho de que vengan estas producciones y tengamos aquí a gente trabajando, yo siempre lo he visto como algo positivo porque es lo que precisamente nos mantiene en el juego, porque tú, como en todo, en el arte, en el deporte, tú tienes que estar jugando para poder mantenerte a cierto nivel, y por eso es que yo por lo menos fui agraciado en el sentido de eso mismo, porque participaron en mi producción distintas personas que han trabajado en el instituto, en estas distintas producciones, con un talento que a veces viene que es altísimo, pero es insuficiente, y yo pienso que mira, desde la perspectiva de qué manera poder visualizar una ayuda a la comunidad y al cine en general en Puerto Rico, yo lo que siempre pienso es que no existe un solo modelo, el asunto tiene que ser integral de distintos ángulos, y yo creo que el ejemplo de Colombia, por ejemplo, es muy bueno en esa dirección, porque no depende de un solo ángulo para incentivar el cine, sino de múltiples. Por ejemplo, hay ideas que pueden ocurrir que utilizándolas podrían ayudar grandemente el cine en este país, cuotas de cine nacional en salas de cine, que se da también en múltiples países. Tienen cuotas de que una sala mínima tiene que tener producción nacional todo el tiempo. Eso es un ejemplo. También para dotar un fondo cinematográfico que pueda ser utilizable para financiar proyectos, pues un impuesto pequeño a la taquilla de cine es algo que se hace en múltiples países, ha funcionado también, y claro, aquí Caribbean Cinema se queja y ha sido el cabildero principal en contra de ellos, que de paso bastante injustos que son con las producciones nacionales, y hay que afirmarlo. Ellos determinan lo que se ve al final, o sea, lo que se ve en su sala. Caribbean Cinema es un juego entre... Sí, ellos es una empresa privada y ellos deciden qué exhiben en su sala. No hay ley actualmente que les exija un mínimo. No existe de esa perspectiva. También otras posibilidades son abrir oficinas de servicios cinematográficos concretos, porque hay múltiples elementos uno necesita abogados para asuntos de cine, y casi todas las cosas son bastante repetitivas. Que pues, por ejemplo, una oficina que pueda centralizar esas labores para la comunidad de cineastas, créeme, nos alivia de un montón de cosas burocráticas que tenemos que estar constantemente bregando con eso. Entrando más al documental. Mira, yo nací en el 89 y de verdad que no conozco mucho sobre los Panamericanos del 79. ¿Por qué los Panamericanos del 79? ¿Qué es lo especial de estos juegos? Pues mira, excelente pregunta. Pues, lo primero que hay que tener presente es que los Juegos Panamericanos del 79 es el evento deportivo más grande que se ha organizado en la historia de Puerto Rico. Nosotros hemos tenido 3 Juegos Centroamericanos. En el 74 tuvimos un mundial de baloncesto, pero a destiempo, producto de los dirijadas de la Guerra Fría y de la Federación Internacional. Y nunca en la historia se había organizado el pueblo de esa manera y tuviese la trascendencia tan grande aquí de tener los mejores atletas de todos los continentes. Eso nada más convierte esos juegos como algo bien importante. Y si miras las generaciones de chamacos y chamacas, de adolescentes para arriba de esa época, ellos mismos te van a decir, abren los ojos solamente a recordar el esfuerzo a nivel nacional que se dio para la organización de esos juegos. Y el otro elemento bien importante, muy importante de esos juegos es el contexto de las crisis económicas y políticas de los 70 en Puerto Rico. Acabamos de pasar por 2 crisis del petróleo, la del 73 y después la del mismo 79, el año que se celebran los Juegos. Casi exactamente un año antes de los Juegos fueron los asesinatos del Cerro Maravilla. Estamos hablando de una década donde se registraron las mayores movilizaciones y huelgas obreras
que desde los 70 nunca se han tenido un nivel de militancia como el que se vivió en esa época, y al mismo tiempo tenía el Estado con el proceso de persecución independentista y de carpeteo y muchas otras cosas más, pues hacían de esos juegos, confligía todo esto y hacían de esos juegos algo muy, muy particular y explosivo, vamos a ponerlo de esa manera. Okay. Pero mira, quizás para terminar de contestarte la pregunta, el mejor es un ejemplo bien cercano y bien reciente a lo que ocurrió con este equipo del 79 fue lo que ocurrió en el clásico, en el llamado Team Rubio, precisamente. Porque no podemos hablar de Team Rubio, de cuánto calor en este país ese equipo, sin comprender las crisis que estamos viviendo hoy en día en Puerto Rico. Sí, todo eso se ve, se siente una identidad común, que estos equipos, cuando logran calar como tal, pues se hacen suya, ¿verdad? Y en ese sentido, pues de la misma manera en el 79 no sé, que pasó con el equipo de baloncesto en particular, lo mismo que con Team Rubio, el país estaba detrás de ese equipo de baloncesto, se sabía hasta sus suspiros. Y no podemos hablar de eso sin hablar de lo que estaba pasando económicamente y social en el país. Y la gente por ahí que se pasa diciendo, no, que no mezclen la política y el deporte, eso no mezcla. Es que eso ya, yo no le hago caso a esas cosas, porque es que lo que demuestran es pequeñez. Yo creo que si hay una tendencia entre distintas manifestaciones culturales, entiéndase, tanto en la academia como en el periodismo, en el cine documental, que yo me siento parte de eso, pero hay una tendencia de estar mirando el deporte más allá de las estadísticas, los números y a lo que consumimos nosotros mediáticamente a través de lo que es el deporte, que sí, ejecutorias buenas y números, de ahí se resume todo, pero en el deporte inciden un montón de otras cosas, de las que también hay que hablar porque el deporte es mucho más que números y buenas jugadas. Sí, eso es un tema que a mí también me ha dado duro en los últimos tiempos, porque para mí, que lo queramos o no, ¿verdad? Nuestro contexto y nuestro problema, digamos, de identidad nacional o de estatus, pues ciertamente ese debate siempre está ahí, y es que un poco a veces, ¿verdad? A veces los boricuas no canalizamos políticamente cierto sentir, de repente surge o resurge de otras maneras, y en el deporte ciertamente puede haber un ente aglutinador o se siente una efervescencia que yo creo que tiene un elemento político bien grande y se manifiesta, por ejemplo, cuando jugamos contra Estados Unidos, sí. Y cuando está jugando Dominicana o un país latino, donde está, ¿verdad? La afinidad o cómo se manifiesta esa solidaridad entre los pueblos. Y por eso para mí esta mezcla que tú haces, aunque no he visto el documental todavía, pero de la que nos estás hablando de contexto político y deporte, me parece fenomenal. Pues volviendo al contenido del documental, me interesa saber cómo se sentían estos jugadores cuando eran entrevistados por ti. Me parece, se sentían un poco olvidados, se sentían como contentos de que alguien estuviera trayendo su historia. Pues sí, había un poquito de todo, había sí el respeto de recuperarnos de nuevo para la historia, sobre todo las figuras que menos reconocimiento han recibido, ¿verdad? A través de la historia. Y sí, se le abrían los ojos a ver, contándonos distintos elementos de aquellos juegos y de lo que ocurrió durante el desarrollo de sus equipos. Fueron conversaciones y entrevistas muy entretenidas en ese sentido. ¿Puedes decir algunas de las figuras con quien hablaste? Claro, pues en el documental está Raymond Dalmau, Georgie Torres, Flor Meléndez, Julio Toro, Fufi Santori, Helios Castro, que Helios Castro fue figura. New Rican Vázquez no quedaría como quedó si no llega a ser por la figura de él. Y ojalá que se recupere. Y también Néstor Cora es parte del documental, entrevistamos a Tuto Marchán y distintas figuras relacionadas también a la historia del deporte. Y es una pena porque muchas de estas figuras, ¿verdad? Algunas yo las conozco alquito, pero siempre que hablo con mi viejo, ¿verdad? Me gustaría que estuviera aquí porque te podría quizás decir con lujo de detalle
quiénes eran, lo importante que eran, y ojalá que las nuevas generaciones a través de tu documental las puedan conocer y valorar también, porque estos eran nuestros caballitos, nuestros Jordan y LeBron, sí, pero Exactamente. nuestros. Fíjate, interesantemente, de las personas jóvenes que fueron al estreno y por las pocas que he podido conversar, si algo he recibido es que se sorprenden de la historia y quedan muy pompeados en el sentido del conocimiento, mira, ya yo sé de esto, wow, y qué bien, etcétera. Y eso me ha dado la impresión de que está siendo también bien recibida por jóvenes, y eso también me llena a mí de satisfacción grandemente. ¿Qué pasó con el abucheo a Romero Barceló? Explícame. Se repitió en el colegio. El abucheo, pues, eh, tienes que retrotraerte al contexto Y de tenemos que Puerto ver el Rico. documental. Tienes que ver el documental, ¿verdad? Pero eso es un hecho histórico, eso Claro, está claro. reseñado en todos lados, ¿verdad? Era el contexto en que, pues, como les había dicho anteriormente, Cerro Maravilla todavía estaba bien fresco, no había pasado un año. eh, y también hubo una organización de personas que fueron con la intención de hacerle saber a Romero que todo el lío bueno, es que yo creo que eso no lo habíamos hablado, que previo a los juegos se desarrolló todo un gran debate que puso en jaque los juegos y es relacionado al protocolo que debía seguir la delegación de Puerto Rico Con las banderas. con las banderas. El protocolo olímpico es que cada país tiene su propia bandera, etcétera, y su himno. Pues entonces Romero quería que se usaran las dos banderas en el protocolo olímpico y el olimpismo se cerró filas y no lo permitió, y eso puso en jaque hasta el último momento y llegaron a unos acuerdos donde cuando empezaban las ceremonias del día en cada área de los juegos se tocaban los dos himnos, pero durante el juego era solamente lo que es el protocolo olímpico. Pues entonces, dentro de ese contexto que se estaba dando, como vuelvo y repito, con la gran crisis, la segunda crisis del petróleo del 70, pues en todo ese remolino, acuérdate que ese año 79 también asesinan, a pocos días antes de inicio de los juegos, asesinan a Carlos Muñiz Varela. También ese año, más adelante, ahí se están dando ese año las protestas en Vieques, el resurgimiento del 79, que ahí es que arrestan en una de las acciones de desobediencia civil a Carlos Rodríguez Cristóbal, que después lo asesinan en una cárcel en Estados Unidos. O sea que todos esos son ejemplos para que te ayudan a ti a comprender la densidad y la tensión Que había en el ambiente para la época. exactamente, lo tenso que era ese contexto. Entonces tengo entendido que el estreno mundial se realizó recientemente en el Coliseo Roberto Clemente. ¿Qué nos puedes decirle de eso? Tuvo que haber estado cabrón. Bueno, para mí fue una noche mágica, pues ya son 4 años de esto y no podía aguantar mucho tiempo más sin presentar la pieza. Y ahí se repitió el abucheo, pues es que leí eso en la prensa y no sé si fue... Bueno, dinos que sí. Mejor dinos que sí, porque... Se dieron abucheos, se dieron risas, se dieron aplausos, un ambiente muy bonito, y todo el mundo coincide que el ambiente fue muy acogedor, los jugadores, yo estuve pendiente a ellos, algunos de ellos lloraron en varias ocasiones, rieron a carcajadas, así que yo creo que el roller coaster emocional fue tocado de manera positiva por la gente. Y los que no tuvimos la oportunidad de ir al Clemente esa noche, ¿cuándo podemos ver este documental? Desde el 12 de octubre en las salas de cine en Puerto Rico. 12 de octubre, salas de cine por ahora, luego todavía no se puede adquirir de otra manera. No, pues todavía nosotros, de hecho mientras hablamos, estamos ya hemos sometido a distintos festivales de cine internacionales, y estamos probando fuerte también en esos festivales, así que vamos a estar haciendo ambas cosas, dando a conocer el documental alrededor del mundo a través de festivales, y al mismo tiempo, pues para octubre, traerlo a las salas de cine. O sea que tienes que bregar con Caribbean Cinema, ¿no? Es inevitable. Ese es el problema. Es inevitable, si yo tuviese opciones, eso es otra cosa. Uno lo que pide es un poquito más de solidaridad de Caribbean Cinema, porque inclusive con el contexto en que estamos ahora, en términos normativos y jurídicos, ellos podían hacer un poquito más.
ellos pueden hacer 2 o 3 cositas que ayudarían grandemente a las producciones. Por ejemplo, en cada sala que tú vayas a presentar tienes que pagar 750 pesos. Entonces tú quieres que ir en 6 salas, pues tú haces la matemática. Pues eso hay que darlo adelante, pero las producciones aquí no tenemos ese cash flow para poder cumplir con ese requisito y ya con eso nos limita. Pues una ayudita es que nos den, que nos eximan de eso y ellos mismos lo prorrateen de la taquilla. Incluso, Pues eso es una bobería y eso es una medida nada más que eso nos ayudaría grandemente. o incluso de la información que yo he obtenido por otros medios, a veces el dinero que recibe el creador, porque no sé cuál es versus lo que retiene Caribbean Cinema, además de ser una barbaridad, en lugares como la República Dominicana, aquí hermano, 60-40. y aquí, 60-40. por eso, y 60 se queda Caribbean Cinema Claro. de la taquilla y 40 de la producción. y lo que he podido, no tengo el dato aquí, debería tenerlo, pero me consta que en otros países como la República Dominicana no es el caso así que no, ¿verdad? Detalle ahí. No, también ahí está el asunto de la justa distribución de las ganancias, porque no es lo mismo tú estar hablando de producciones hechas aquí con todo el sacrificio y lo difícil que es levantarlas, que una que viene de Hollywood que está cómoda, vaqueada económicamente y tiene todas las capacidades. So, en ese sentido, el aplicarnos la misma vara, que no lo hacen como quiera, pero inclusive sería insuficiente porque nosotros no podemos cumplir la vara de ellos, nada más y nunca, no tenemos detrás esos millones de dólares de esos grandes estudios, pero si nos pudiesen dar la mano desde aquí de alguna manera mínima, pues Y que eso les nos ponen. ayuda. Hasta hace poco, de hecho, hasta hace poco había una mejor actitud de Caribbean Cinema hacia las producciones locales. ¿Y qué dicen? Que la gente no las compra, que es culpa de la gente. No, simple, no te dan excusas, no te dicen por qué. Ellos simple y llanamente, esto es así, Sí, tú tómalo, déjalo. No es como que espacio de negociación ni de hablar mucho. Hermano, yo creo que a veces no siempre miramos por otros lados a la hora de apoyar proyectos, pero si es algo de calidad y un tema como este, o sea, si es un proyecto bien hecho, yo sé que la gente lo va a respaldar. Mira la acogida hasta ahora que yo he visto a un proyecto como el tuyo. Y por ejemplo, gente de mi generación, Adrián y yo, creemos que esto está cabrón. O sea, que estamos convencidos de que si el proyecto es bueno y hay un... Yo lo que digo es que el Estado no lo dejemos al azar, sino que, coño, usemos las herramientas del Estado para viabilizar estos proyectos y ayudar a la gente que está tratando de hacer cosas buenas. Sí. Pero lo que pasa es que todos los modelos que están, y la visión que están teniendo tanto en los últimos años y ahora con el asunto de la Junta y esta administración, básicamente todo se centra en traer producciones de afuera. No hay un plan pensado de cómo ayudarnos más allá de decirnos, pues mira, les vamos a dar esto por aquí, este cantito por acá. No hay algo, no hay algo estructurado, no hay algo pensado y las ideas, la comunidad de cineastas la hemos estado dando por décadas. Están ahí, hay múltiples ángulos, como te dije, una aproximación desde múltiples ángulos ayudaría grandemente a la producción de cine en este país. Y de hecho, y es bien importante que comprendan, cuando nosotros fuimos seleccionados esa convocatoria del 2013 de la Corporación de Cine, fuimos seleccionados junto a otros 2 proyectos más, el documental de Carlos Weber y documental sobre la revolución del 50, que se llama así, 1950 también. Insurrección nacionalista. Y ya el Darlene, ese proyecto ya salió. Fue un proyecto de excelente calidad, todavía está dando tours de festivales internacionales. El de 1950 está próximo a salir y está ya en postproducción bastante adelantada, y salimos nosotros, que en ese sentido, si hay un ejemplo de que si el Estado incentiva de alguna manera la producción del cine nacional, damos buenos resultados. Y esto es lo que está probando estos 3 proyectos, hemos estado probando ahora mismo, de que la inversión en el cine vale la pena. Y no solamente eso, sino que vamos inclusive a intentar también poder pagar ese préstamo y demostrar también esa confiabilidad en el cine, en la capacidad del cine nacional, y que se comprenda de que no todos los proyectos van a recuperar, porque la cultura no se puede medir en dólares y centavos, y hay unas inversiones que uno las tiene que dar sabiendo de que no van a poder recuperarse, y hay otras como la del proyecto que yo tengo entre manos,
que agraciadamente pienso que sí tenemos la capacidad de hacerlo y lo estamos intentando. Pero no es el criterio, el único criterio. Hay que saber de que muchos proyectos no pueden pagar los préstamos. Y por eso la Corporación de Cine tenía engavetado un montón de películas que simple y llanamente las tenían ellos porque nunca la gente pudo pagar los préstamos. Y pues eso también está otro asunto, pero pues aquí entramos ya al asunto del estatus, ¿verdad? Y las regulaciones federales y todo eso como influye, pero también la televisión sería positivo cuotas también de transmisión en televisión. Tú sabes, que ayuden a que la gente, porque el problema es que siempre que tenemos es de que la gente vea nuestras películas. Si nosotros tuviésemos el espacio para que las vea mucha gente, créeme, nosotros tendríamos una industria mucho más sólida que la que tenemos ahora. De hecho, no creo que debamos hablar de industria de cine como tal. Sí, eso todavía. Yo creo que yo espero que ese sería el objetivo. Crearla, seguro. Pero ¿no? Y me imagino que en otros medios pasa también. Digo, no voy a decir ahora que porque tenemos un podcast soy el experto en medios, pero yo creo que el acceso a la radio tampoco puede ser muy fácil, por lo menos en esas grandes cadenas que dominan la discusión pública en Puerto Rico. Y pues uno pues hace un podcast ahora que tiene este tipo de medios para manifestarse. ¿Este es tu primer documental? Mi primer documental. ¿Y tienes algo más por ahí o...? Claro, estamos conspirando, pero ¿Estás cocinando todavía algo? estamos en esa etapa de que Hay no se algo- habla de los proyectos. No se habla. Bueno, porque yo tengo un temita que no sé si adelantarlo, pero tengo un temita del que podrías hacer un documental bien chévere. Que son ¿sí? sí. Dime, La huelga, particularmente la huelga, a mí me gusta la del 2010 porque tiene un valor sentimental, pero sé que ahí hay temas para contar. Proyectos como Radio Huelga. La huelga. De la huelga, ok. Puede que sí, puede que tengo no. un proyecto en remojo que la tengo en propuesta nada más porque no he podido encontrar financiamiento sobre la huelga del 2010. Porque ese proyecto es de... yo hace el año pasado, creo que sí, el año pasado, a través de la clínica de la Intel, de acceso a la información, pues sometí un mandamos en el tribunal exigiendo todos los videos que tuviesen en posesión la Policía de Puerto Rico relacionados a la huelga del 2010. Y eso fue en el timing, todavía había como que cambio de administración y estaba la cosa como que media todavía, habían fiscales que todavía era de la administración pasada y qué sé yo, y eso como que ese contexto me fue favorable. Y me entregaron alrededor de sobre 80 cintas, DVD, y como 40 y pico de cintas mini DVD, que son de la tomadas por la policía y que ellos tenían custodia de eso. Entonces ese material yo le interesó integrar como parte de mi investigación precisamente sobre el 2010. Y probablemente puedes conseguir material reciente porque la policía sigue grabando. De hecho, eso es un tema cada vez con mejores cámaras. desde la oficina, el representante de Denis Márquez un poco le ha dado duro a ese uso ya continuo de las grabaciones y fotos que nosotros en el 2010 vivimos, ¿verdad? Por lo menos en nuestro caso, Ricardo y el mío, cuando estábamos en la huelga, todo el tiempo. Y si puede o no la policía, pues esa discusión está ahí. Y yo tengo mi contestación clara, pero ¿dónde está ese material? Y yo pienso que muchas de las personas que criticamos esto estamos tirando la piedra al cristal que no es, porque ya no se llevan archivos de personas. ¿Por qué? Porque es innecesario. La práctica del carpeteo como era antes, que era llevarte un registro contigo con tus informaciones vitales, con tus numeraciones, tus identificaciones, con una foto, ya es innecesario. Facebook. Si el Estado necesita identificar a alguien, es fácil de hacerlo, lo tienen tanto tú cedes tu información cada vez que haces una transferencia electrónica, que tú vas y pagas con una tarjeta. Es imposible. El carpeteo ya no se da de persona y eso es lo que hay que meternos en la cabeza. Se da sobre prácticas. Sobre protestas, se da sobre que el Estado está destinando recursos solamente a grabar y llevar registros de actividades de disidencia. Bueno, sí, y en ese sentido, porque ellos no tienen, estoy seguro que tú vas a la policía y van a tener archivos relacionados a la huelga en la universidad, van a tener archivos relacionados a la UTIER, a la Federación de Maestros, pero no van a tener
no van a tener de la, Claro, de en la la división de última inteligencia, convención del Partido Nuevo de Progresista. acuerdo, nosotros Sobre esa selectividad es que me parece que radica, por lo menos lo que yo a mi entender, es que debe ser una ilegalidad. ¿Sabes? No no, es el claro, análisis jurídico, pero el asunto es que tienen un registro de acuerdo. de actividades de todos los seres humanos que Y aquí, pues diferimos del entonces, Estado. antes de terminar, vamos al detalle sobre eso, porque es un tema que hemos trabajado mucho y nosotros, en la Oficina de Animal, que se presentó recientemente una querella ante la Comisión de Derechos Civiles por las cosas que dijo la superintendente antes de la marcha del 1 de mayo. Yo creo que nadie está diciendo que va a haber, ¿verdad? Que vamos a encontrar unos archivos físicos en el piso 9 de la División de Inteligencia ni en Justicia, pero lo que sigue siendo ilegal e inconstitucional es que se utilice o que se centre una investigación o los recursos del Estado para pues fichar o digamos A gente, a personas sí, por el simplemente hecho de ir a una manifestación. de por un ejemplo. ejercicio constitucional que es manifestarse particularmente en contra del gobierno. Y eso, aunque los medios hayan cambiado, y aquí me estoy basando en una columna de Mayra Montero que un poco fue, ¿verdad? Como que tirando eso. Y es, Mayra Who. chacho, porque creo que no lo entendió, porque de nuevo nadie está diciendo que vamos a encontrar las carpetas físicas y el hecho de que yo ponga ciertas cosas en Facebook no implica que ahora por eso vamos a fiscalizar de una manera únicamente al independentismo, al izquierdismo, a las uniones o a todo aquel que critica el gobierno. Pero nos desviamos. Y, mano, yo creo que con eso estamos. Te agradecemos un montón que hayas venido aquí a estar con nosotros. La idea de esto es un poco crear foros, demostrar que hay gente haciendo cosas distintas, incluso cuando no estemos de acuerdo en absolutamente todo. Ricardo es un tipo bien creativo, desde hace tiempo que lo ha demostrado, es un tipo bien genuino, así que cuando él difiere de ti, te lo va a decir. Uno no tiene que estar de acuerdo con todo, yo sé que él y yo quizás no estamos de acuerdo en absolutamente todo políticamente, eso no importa. ¿Verdad? Y yo lo felicito. No hay que hacerlo, y si pasa, pues hay que tener peligro. Es peligroso, así que no, mejor que no, que viva la diferencia. Repítenos otra vez cuándo es que sale en el cine el documental. 12 de octubre en 12 las de salas, octubre. no se lo pierdan. ¿Y redes? New Rican Basket. ¿Y redes? ¿Estás por ahí en todos lados? ¿Cómo? En Facebook, redes sociales. Sí, las redes sociales pueden encontrar a New Rican Basket, ahí pueden encontrar información, vamos a estar cada vez que estemos participando de festivales, etcétera, pues estaremos socializando esa información a través de nuestras páginas de redes sociales. Muchas Gracias, brother. Ricardo, y felicidades por tu proyecto. Muchas gracias, Quiero gracias verlo. por invitarme. Bueno, mi gente, esperamos que hayan disfrutado de este segundo episodio. Me parece que la entrevista fue súper buena. Le agradecemos nuevamente a Ricardo Olivero por estar aquí con nosotros. Queremos agradecerles también a todos los que nos han escuchado por esta acogida. Yo creo que en esta primera semana hemos recibido un tremendo feedback en las redes. Ya tenemos sobre 700 likes, un montón de downloads en el podcast. Y ahora pues vamos a hacer quizás unos anuncios. Lo primero es que se está acercando una fecha que en Puerto Rico pues tiene un valor muy particular, que es el 25 de julio, y que las tres corrientes políticas de alguna manera que les toca, ya sea mediante celebración o una conmemoración o lo que fuere, y es el 25 de julio, el día en que en 1898 invadieron los americanos y llegaron a Puerto Rico y establecieron su régimen militar. También es la fecha en el 52 en que se proclama la puesta en vigor de lo que es ese espejismo constitucional que es el Estado Libre Asociado, y que ya en el 2016 pues poco ya pensábamos que nadie decía que era una cuestión autónoma y que todo el mundo reconocía que era una colonia, pero ese no es el caso, y por eso hay un chorro de locos que van a estar celebrando el ELA en Morovi este próximo martes 25. Y también el 25 de julio de 1978 pues ocurrieron los asesinatos del Cerro Maravilla, en que dos jóvenes independentistas fueron entrampados por la policía, asesinados, y que, ¿verdad?, condujeron a un encubrimiento masivo por parte del gobierno. Es importante mencionar que los jóvenes son Carlos Soto Arribí, que en aquel entonces tenía 19 años nada más, y Arnaldo Darío Rosado, de 25 años.
sobre cada uno de estos eventos. Yo creo que podríamos hacer 1, 2, 3, 4, 5 programas y quizás en su momento se hagan. Por ahora queremos invitarlos a que en la medida de lo posible acudan al Cerro de los Mártires a una reunión que hacen un acto conmemorativo que hacen todos los años los grupos independentistas en Puerto Rico. ¿Quiénes van a estar este año? En este año el orador principal será Oscar. Oscar va a estar presente, aunque hay también otras personas. Las voy a buscar ahora para decirles con detalle. Estarán el licenciado Tuto Villanueva, Oscar López Rivera, también habrá orquesta y estará el compañero Luis Enrique Quique Romero también. Así que en la medida de lo posible, si se pueden dar la vuelta por ahí, por la mañana, de 8:30 de la mañana ya estará comenzando, y esa parte estará a cargo del licenciado Raúl Mari Pesquera, y luego, ¿verdad?, estarán los oradores y el resto de las actividades. Finalmente, queremos recordarles que pueden suscribirse a iTunes y bajar nuestro podcast. Esa es la manera más fácil de escucharnos. Una vez se suscriban al podcast, nos pueden escuchar cuando quieran, cuando estén por ahí trabajando, en el carro, trabajando, pues cuidado, corriendo o haciendo cualquier cosa en su casa, nos escucha cuando usted quiera. También pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y el resto de las redes sociales. Así que nada, creo que terminamos por ahí. Hasta la próxima.